la contracción, pero aquí nos faltan algunos detalles todavía. No es todavía la contracción. Solamente estamos explicando el papel de las proteínas reguladoras en términos del proceso de interacción miosina-actina. ¿Qué va a pasar si el calcio disminuye? Regresa a su estructura normal a troponina. Exactamente. Entonces vamos a ponerle aquí, si el calcio disminuye la concentración de calcio, entonces lo que va a pasar es que la troponina C regresa a su posición de conformación inicial. Si regresa a esa conformación, ¿qué va a pasar con este complejo de proteínas reguladoras? Vuelve a su posición normal. Regresa y evita el puente cruzado. y evita la formación del puente cruzado. Perfecto. Así merito es. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? ¿Podría repetir de manera rápida lo que es la conformación del puente cruzado? Sí, el puente cruzado se da cuando el calcio entra a la troponina C, entonces la troponina C cambia su conformación y al cambiar su conformación hace que todo el complejo de proteínas reguladoras despejen del surco menor, que es donde se encuentra el sitio de afinidad por la miosina. Aquí está. Entonces, como todo esto ya no está interfiriendo para que la miosina se pueda pegar aquí a la actina, entonces se forma el puente cruzado. Si el calcio disminuye, entonces la troponina C saca el calcio de esta posición, lo elimina de los sitios de baja afinidad y entonces la troponina regresa a su conformación natural y hace que todo el complejo de esas proteínas regresen otra vez hacia el surco menor y evitan la formación del puente cruzado, que es la interacción entre la miosina y la actina. Profesor, una duda. ¿El aumento del calcio por quién está regulado? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, Octavio. Tiene que ver con el impulso, el potencial de acción. Ok. Pero es una buena pregunta. ¿Cómo es que se incrementa el calcio? El calcio se incrementa porque hay un potencial de acción. O sea, eso lo del calcio lo vamos a ver ya en fisiología. Sí, lo vamos a ver. Bueno, ustedes lo van a ver en fisiología, aunque para efectos de la explicación que tenemos que realizar, la que tenemos que ver aquí, sí, yo retomo un poco esta parte de por qué se incrementa el calcio. Profesor, Sí. ¿las troponinas se desplazan todas, todo el complejo o solo la troponina C? Todo el complejo, todo el complejo. Ah, ok. Profesor, sí. Para que se lleve a cabo el cambio conformacional de la troponina C, ¿se requiere que el calcio se una específicamente solamente al sitio de baja afinidad o no importa si se une al de alta o al de baja? No, el de alta todo el tiempo está ocupado. Ah, ok, entonces lo que genera es el de baja. Sí, solamente los que se ionizan con calcio van a ser los sitios de baja afinidad, porque el otro todo el tiempo va a estar ocupado. Los sitios de alta afinidad de la troponina C todo el tiempo están ocupados con la concentración. Ok, gracias. Y únicamente se van a incorporar el calcio a los sitios de baja afinidad. De una vez, como para ir viendo esa condición, digamos que el calcio modifica su concentración de una concentración de 10. La concentración normal del citoplasma del calcio es de 10 a la menos 7. Esa es la concentración normal del calcio. A ver.
Es que lo quiero poner como subíndice, como exponencial. Le pongo aquí nada más exponencial, ¿no? Es la notación científica. La concentración normal de calcio, a nivel citoplasmático es de 10 a la menos 7 milimolar. Es una concentración muy pequeña. Pero para que se eleve, digamos que se eleva, la concentración que va a alcanzar es de 10 a la menos 3. ¿Ya vieron cuántas veces aumentó la concentración? Sí, ¿Cuántas veces? 4. No, es exponencial. Cada uno de estos, exactamente 1000. 1000 veces. Exactamente. 1000 veces se modifica la concentración molar para que se lleve a cabo la contracción. Pasa de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 3. Cuando se da este cambio en la concentración de calcio, el calcio se elevó de manera importante y entonces se pegó en los sitios de baja afinidad, causando un cambio conformacional. Aquí está el cambio conformacional. ¿Qué ocurre con ese cambio conformacional? Todo el complejo de proteínas reguladoras se mueve de su sitio, permitiendo la interacción entre miosina y actina a partir del puente cruzado, de la formación del puente cruzado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque yo estoy tomando clase Sí, de corre. profesor. Dice que para la formación del puente cruzado solamente, bueno, estamos viendo que depende básicamente del calcio. ¿El ATP no tiene alguna función ahí? En este momento no, pero es una pregunta interesante. De hecho, esta miosina que tenemos acá, Es para ahorita romper el vamos, puente, ¿no? que ahorita vamos a describir un poquito más. Esta miosina está en un estado que se llama de alta energía. Y ese estado de alta energía implica que la porción globular de la miosina debe tener en su interior aquí, en la parte del globular, debe tener ADP más un fosfato inorgánico en su estructura. O sea, esto debe estar dentro. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Sí me ¿Esta preguntó? mamá? Sí. ¿Sí? O sea, esta miosina debe tener aquí en su parte globular, metido en su estructura, estas dos moléculas, ADP más fosfato. Esto permite que la interacción entre actina y miosina sea mucho más eficiente, mucho más rápida. Si yo tuviera la miosina, si no tuviera estos elementos en la miosina, no se podría dar la formación de manera eficiente del puente cruzado. Entonces, Ve con y mamá, la función corre. del ATP es otra que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí les va quedando claro a todos, chicos? ¿Sobre eso no? Sí. Bueno, sí. Alguien dijo que no por ahí. ¿Qué es esto? Este no lo agarré. Ve con mamá, por No, favor. dije que sobre el tema no tengo duda. Ok. Espero que a todos les vaya quedando claro. Si no quieren hablar, pueden escribir y aquí yo los leo en el chat, ¿eh? No, ignórelos. Ok, no, pues aquí yo les voy leyendo. O sea, si quieren preguntar por el chat, yo los leo aquí también. Bueno. Ok, perfecto. Todo está, pues va bien entonces. Voy a borrar esto porque ahora tenemos que describir. Ya con esto terminaremos la descripción de lo que sería el filamento delgado. Vamos a describir ahora lo que sería
el filamento grueso. ¿Qué les parece? Sí. Creo que nos va a dar tiempo para eso el día de hoy. Bueno, ¿Sería lo último que veríamos hasta ahorita? yo creo que sí, porque ya van a ser las 7. Bueno, son 6:30 ahorita. ¿El día de mañana habría alguna clase o no? Igual Mañana es domingo y hay misa. sí, Pero porque va a ser en la tarde. si tengo oportunidad si tengo oportunidad de hacerlo, sería en la tarde. Profe, una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que algunos compañeros dijeron que si podíamos grabar la clase. ¿No hay problema con eso? Si la grabamos. Sí hay problema con eso. Ah, Tenían que haberme pedido permiso desde el principio. ¿Qué? ¿Mande? Entonces, ¿no? Les voy a cobrar copyright. No, le ponemos créditos. Le ponemos que es de usted. Bueno, nada más No, anden pero no se va a subir a YouTube ni nada. O sea, nada más sí, es no lo para anden, no lo compartir. anden compartiendo en otros lados nada más. Ajá, sí. ¿No? De hecho, Gracias. yo le pedí Bueno, lo que pasa es que es como, desde el principio. lo que pasa es que como no, es una clase como, digamos, sin una estructura, ¿no? Entonces, como para que pudiera subirse a una red social, pues tiene que ser como más estructurado para no estar repitiendo tantas cosas, pues. Ujú. A eso me refiero. Vale, gracias. No, de nada. Bueno, vamos entonces a revisar Aquí al quédate. filamento grueso. Aquí quédate. Hay varios tipos de miosinas. ¿Alguien sabe cuántos tipos de miosina hay? 3. Ah, no, 2. Eran 2. Bueno, en realidad son más, son como Sí, son más, pero las que se utilizan más son la 1 y la 2, ¿no? Efectivamente. Y entonces la miosina es una proteína que tiene dos porciones. Miren, aquí se las voy a ir mostrando. Quiero una hoja. La miosina que vamos a revisar es la miosina tipo 2. Es la que Sí. nos interesa. La más grande. La más grande, sí, es la miosina tipo 2. Y entonces esta miosina tipo 2 está conformada por 6 moléculas. Pero esas 6 moléculas son cadenas pesadas. 2 cadenas pesadas y tiene 4 cadenas ligeras. ¿Ya las vieron aquí en la imagen que está ahí planteada? Sí. De esas cadenas ligeras, 2 son reguladoras, y las otras 2 son esenciales. Pues en total son, vean, aquí está, cadena pesada, son 2 cadenas pesadas, y luego cada cadena pesada va a tener una cadena reguladora y una cadena esencial. Una cadena reguladora y una cadena esencial. Ahorita quizás veamos algunas imágenes más detalladas de esta porción que se llama porción globular. Sí queda claro, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. En total, ¿cuántas cadenas son? 6. 6. Ahora, esta miosina, esta miosina tipo 2, digamos que se tuvo que revisar un poco más a detalle para saber dónde estaban los sitios catalíticos, o sea, cómo estaba constituido de manera particular el sitio catalítico. Y entonces lo que hicieron fue empezar a darles un tratamiento enzimático a estas proteínas. Y entonces, vean, aquí está. Bueno, déjenme darles un dato adicional. Esta porción de la cadena, esa porción que tenemos aquí, le empezaron a llamar cola también a esta porción. Y esta otra porción que tenemos acá, le empezaron a llamar cabeza.
¿Sale? Pero, hay una porción aquí intermedia que tenemos por aquí más o menos, que se llama bisagra. Más o menos por ahí estaría ubicada la bisagra. Entonces tenemos la cola, la bisagra y la cabeza. La cola es una estructura de tipo helicoidal. La cola es una estructura de naturaleza helicoidal. Mientras que en la cabeza, lo que tenemos aquí arriba, es una estructura de naturaleza. Esto que tenemos aquí es una estructura globular. Toda esta proteína, vamos entonces a describir a esta molécula en términos de sus componentes, así como individuales. Vamos a describir primero a las cadenas pesadas. ¿Por qué se llaman pesadas? Pues vean el peso molecular. 220 kilodaltons. 220, mientras las cadenas ligeras pues tienen una variación entre 17 y 25 kilodaltons, ¿no? Aquí está, más o menos. Por ahí va. Bueno, entonces, la parte helicoidal está constituida más o menos por unos 700 aminoácidos, más o menos. 700 aminoácidos. Mientras que la parte globular está constituida más o menos por unos 1300 aminoácidos. ¿Sale? Y entonces, los que se dedican a estudiar a estas proteínas, dijeron, pues vamos a partir a la molécula. Y entonces, lo que hicieron fue partirla en esta posición, vean aquí. Primero, pusieron tripsina, que es una proteasa, y rompieron a la altura de la bisagra. Por aquí la rompieron. No tenía nada que hacer. Y dijeron, vamos a romperle aquí. Y entonces aquí le pusieron tripsina y obtuvieron 12 componentes de la miosina. De aquí para arriba, toda esta posición, todo esto, le llamaron meromiosina pesada. Vean aquí, meromiosina pesada, porque estaba la mayor parte de la proteína. Y de aquí hacia abajo, le llamaron meromiosina ligera, porque el peso molecular pues, era mucho menor. Pero entonces, pues no se quedaron contentos con eso. Y bueno, sí, aquí esta parte es la parte helicoidal, lineal. Dice, pues bueno, está bien, pero no tiene ninguna actividad. De hecho, esta parte lineal, cuando ya se integra, va a formar esta porción gruesa del filamento grueso. Aquí es un dibujo muy a la Mickey Mouse, pero nos va a servir. Ahorita buscamos otro más bonito. Profe, una compañera le pidió que repitiera no sé qué. No escuché, a ver, déjame ver. Lo mandó por mensaje. Ajá. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿la meromiosina ligera es la parte helicoidal? ¿Cuál? Sí, la parte ligera es la parte helicoidal. Es que no sé qué es. Marian Delgadillo, no sé qué es lo que tendría que repetir para que lo diga. Si lo quieres escribir o lo hablas, sería bien. ¿Ya lo repetí? Ok. Muy bien. Entonces, la meromiosina ligera es la parte helicoidal, la parte lineal. Mientras que la meromiosina pesada es una porción lineal de la bisagra hasta la parte globular. ¿Sale? Muy bien. Profesor, ¿puedes repetir ese último, por favor? Sí. La parte helicoidal le vamos a llamar meromiosina
ligera. Sigue aquí. Meromiocina ligera. Ahí está. Y la parte de aquí arriba, aquí, le vamos a llamar meromiocina pesada. La parte superior. La parte globular hace una porción lineal. Ahora, si se dan cuenta, en la meromiocina pesada tenemos toda una porción pesada más las dos proteínas pequeñas, ligeras. ¿Cierto? Sí. Ok. Y entonces, primero pusieron tripsina y dividieron a la meromiocina ligera con la meromiocina pesada. Y luego, dijeron, pues ahora vamos a ponerle papaína, otra proteasa. Y la papaína va a actuar de manera particular sobre la meromiocina pesada. ¿Qué le va a hacer? La va a cortar. ¿Dónde la va a cortar? La va a cortar justo en la intersección aquí, en donde está la porción de la bisagra y una porción lineal, y donde da inicio la porción globular. Vean, lo podemos ver acá en otro esquema. Entonces aquí está, en esta parte todavía tenemos la parte de la bisagra y algo que podría denominarse como cuello, y esta sería la parte globular. Entonces aquí le puedo poner, esta es la porción globular, y esta es una porción lineal todavía. ¿Sale? A la porción globular se le denomina subfragmento 1, Okay. SF1. Y a la porción lineal que tenemos aquí se le llama subfragmento 2. Se le llama subfragmento 2. Vean, aquí está su nombre, ¿no? Ajá. Ok. Y entonces, va por el efecto de las enzimas, primero, primero pondríamos la tripsina, cortas a la meromiocina ligera de la meromiocina pesada. Y por efecto de la papaína, vas a tener el subfragmento 2, que es la porción lineal, y el subfragmento 1, que es la porción globular de la miocina. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la porción lineal, para lo que sirve, es para integrar las miocinas. Aquí vean, aquí van a ir las porciones lineales y luego emergen de ahí las porciones globulares. ¿Y se dan cuenta? Sí. Entonces, la porción lineal solamente sirve para formar el grueso del filamento grueso, valga la redundancia. Aquí van a estar solamente puras porciones lineales, la pura meromiocina ligera. Y sobresaliendo sobre esta posición, lo voy a dibujar aquí de otra manera. Lo que yo tendría sería, vean, aquí tengo la bisagra, el cuello y la porción globular. Voy a poner con otro color porque ahí no se me queda. Es lo que se ve azul, ¿no? Exactamente. Entonces yo aquí tendría, ven, la porción del cuello y luego tendría la porción globular todavía aquí. No se nota muy bien que digamos. A ver si con esto. Vamos a ponerle con esto. Aquí va, miren. ¿Para qué servía la porción lineal, profesor? Perdón. Para formar esta interacción de meromiocinas ligeras que permite la integridad del filamento grueso. Vean, entonces aquí miren, lo que me acabas de preguntar es, aquí está el filamento, la porción de la cola, la porción helicoidal de la miocina, y luego aquí emerge la bisagra, y luego sigue la porción globular de la miocina. ¿Cuál es la porción que sobresale en este? Pues sobresale la meromiocina pesada.
Ahora, la meromiosina pesada tiene a su vez dos componentes. La porción del subfragmento 2, que es una porción todavía lineal, y la porción del subfragmento 1, que es una porción globular. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Voy a regresarme a ver si lo podemos integrar en una imagen ahora nosotros. Aquí. Vamos a borrar todo. Ok, a ver, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una cadena pesada, así, ¿no? Pesada, y luego sale la porción globular. ¿Están de acuerdo? Es una cadena pesada nada más. Luego tendríamos otra cadena pesada con su porción lineal. Aunque la canción. Aquí vendría. Aquí va la porción lineal, y luego tendríamos la porción globular, ¿verdad? Sí. Y luego tendríamos, dentro de esas porciones globulares, tendríamos el resto de las proteínas. ¿Cuáles son? Las ligeras, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas ligeras tenemos? 4. Pero están divididas 2 y 2, ¿no? Ujú. Aquí vamos a poner una, y luego vamos a poner a otra proteína acá. Una es reguladora y la otra es esencial. Una es reguladora y la otra es Ya. esencial. Entonces así tenemos a la miosina tipo 2. Esta es la miosina tipo 2. ¿Sale? Ujú. Ahora, esta miosina tipo 2 se va a empezar a integrar para formar el filamento grueso. O sea que estas miosinas se van a empezar a integrar para formar lo que es el filamento grueso. ¿Cómo se integran en filamento grueso? A ver, esperen un tantito. Dice, no, les voy a contestar unas preguntas antes de seguir. Dice, ¿es lo mismo la porción lineal y helicoidal? No, sí, perdón, sí. La porción lineal sería toda esta porción, mira. A ver, vamos a ver. Esta es la porción lineal. Esto. Y aquí será la porción lineal. O helicoidal, es lo mismo. Lineal. Y esta porción que tengo aquí arriba sería la porción globular. Ahorita vamos a escribir más la globular. Ok. Dice, la helicoidal es la parte ligera producto de la tripsina. Sí. Exactamente. Y ¿mande? Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya quedó. Ya quedó. Ok. Esa es la porción globular. Pero entonces, varias miosinas, en realidad se reúnen alrededor de 300 miosinas. 300 miosinas se unen para formar el filamento, grueso. ¿Y cómo se reúnen? ¿Cómo le hacen para hacer todo eso? Ah, bueno, aquí también se unen más proteínas estructurales. Empiezan a participar otras proteínas estructurales.
más proteínas estructurales. ¿Como cuáles? Ah, bueno, como la proteína M y la proteína C. Esas proteínas se empiezan a integrar para dar lugar a un filamento grueso. ¿Cómo le hacen? Bueno, vamos a dibujarla. Tengo aquí un filamento grueso y sale la porción globular. Tengo aquí otro filamento grueso y sale la porción globular. Y aquí se empieza a integrar una proteína más. ¿Cómo se llama esa proteína? La primera que se integra se llama M. Aquí en esa posición se une la proteína M. Si ustedes se van a la parte de histología, cuando hablamos de lo de las bandas, la banda H, la banda A, la línea Z, hay una línea a la mitad de la sarcómera. ¿Cómo se llama esa línea? ¿Cómo? Se llama línea M. Y entonces, ¿por qué creen que se llama línea M? Porque la proteína que forma esa banda se llama proteína M. ¿Sale? Y entonces, vean, pero todavía falta más, ¿no? Entonces aquí viene